conmigo, por favor. ¿Sí? Yo no tuve la culpa. No, quiero agradecerles a ustedes porque pues no estuve el martes, me fui de gira artística, ya les llegó por ahí el videíto, ¿verdad? Quiero ver el video, levante la mano. Y la otra mitad, ¿todavía no lo ven? Bueno. Fuimos en esta ocasión fuimos a Cancún, fuimos allí por la mañana, Antiguo Testamento, y por la tarde compartimos el Nuevo Testamento. El pastor quiso tener una aventura bíblica con su congregación, así que nos exprimió el domingo. Le dije, bueno, me vas a exprimir, me voy a quedar un par de días allí en Cancún para disfrutar la playa, el mar. Dijo, ok, perfecto, no te preocupes. Así que cumplí mi misión y cuando me quedé para ir al mar, no fui al mar, me quedé encerrado en el hotel un par de días. Tuve un encerrón con el Señor ahí, ¿verdad? Mejor. Así que ya habrá tiempo para ir a la playa con mi queridísima esposa en otro momento. Así que fui a Cancún y no fui a la playa, pero estuve con el Señor un tiempo muy maravilloso también por ahí. Bien, ensayamos lo que aprendimos aquí después de este. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Por favor, póngase de pie. Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Listos? Vamos a ver si lo recordamos. Las mímicas que hicimos. Vamos a ver si lo recordamos. 1, 2, 3. Grecia, idioma, Israel, esperanza, Roma, caminos, nacimiento, bautizado por Juan, tentado por Satanás, segundo nacimiento, mujer, esposo, rechazado, elegidos, parábolas, milagros, testimonio de Pedro, transfiguración, calculando el costo, buscando al perdido, Lázaro resucitado, Zaqueo aceptado, entrada triunfal, purificación del templo, última cena, oración, traición, condenado, negado, crucificado, resucitado, ascendido, espíritu, iglesia, siervos líderes, Esteban, persecución, predicación de Felipe, Pablo conversión, Pedro visión, primer viaje, ley, concilio, gracia, segundo viaje, llamado, tercer viaje, edifica, tribunales, cuarto viaje, Roma, apóstoles hablan, esperan, Cristo. Muy bien. Eso es lo que aprendimos la semana pasada con respecto a una mirada a vuelo de pájaro o de forma global de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Quién no vino cuando lo vimos el martes pasado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, número perfecto. Bien, ya iremos repasando poco a poquito. Y bueno, pues este día no va a ser tan dinámico como hace 8 días, porque ya vamos a bajar de la montaña, y vamos a tomar nuestro libro y vamos a hacer un poco variado el asunto. A veces estaremos solamente leyendo y escribiendo, a veces estaremos practicando haciendo cosas. Por cierto, quisiera que para el próximo martes que nos veamos tengamos unos rotafolios. Sí hay aquí, ¿verdad? Bastante. Sí hay. Bueno, unos 3, 4 sí hay, ¿verdad? Marcadores, sí, para trabajar un poquito de forma diferente el martes. Por ahora nos arrancamos. ¿Quién ya le dio una leidita al libro? Levante la mano para preguntarle más al que lo leyó. Nadie. Bueno, si ustedes son como yo, que ya no pueden leer letras chiquitas, nos vamos a leerlo allá.
vamos hoy solamente a trabajar con lo que es la introducción. Ustedes saben que la tarea es aprender una panorámica del Nuevo Testamento. No estamos aquí para profundizar en el Nuevo Testamento porque no tendremos tiempo de estar aquí 30 veces. Solamente estaremos aquí 10 veces. Y vamos a hacer una síntesis de lo que es el Nuevo Testamento para que nos enteremos de lo que es lo que dice el Nuevo Testamento. Y podamos, bueno, en casa vamos a estudiar obviamente nuestra Biblia y también nuestro libro. Lo podemos leer a conciencia y sacarle un mayor provecho. Por hoy vamos a ver entonces la introducción al Nuevo Testamento y vamos a comenzar de esta manera. Perspectiva general del Nuevo Testamento es como se llama nuestro curso. Y si usted quiere apuntar o no quiere apuntar, de todas maneras está en su libro lo que vamos a ver ahora. Muy bien, ¿cómo nos llegó el Nuevo Testamento? ¿Cómo nos llegó a nuestras manos la Biblia, el Nuevo Testamento? Bueno, la idea es entender y completar el plan de redención de Dios en la revelación de Cristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Dios se revela en la Escritura de forma como Él quiere, de forma real. ¿Para qué nos llega la Biblia? La Biblia nos llega porque Dios se quiso dar a conocer. Dios se quiere dar a revelar, a dar a conocer. Él no juega con nadie a las escondidas. Él no dice, que no me encuentras, lero, como los niños, ¿verdad? Vamos por ahí en un rincón y luego después botamos en un bote a ver hasta cuándo encontramos al que se escondió. Dios no quiere jugar a las escondidas. Dios quiere ser el Dios que se revela y se da a conocer a nosotros a través de la Escritura. Si así no fuera, batallaríamos entonces para encontrar a Dios. Dios no juega a las escondidas. ¿Cuál será el tema? Bueno, el tema de la primera y segunda venida de Cristo está revelado en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Usted sabe que el Antiguo Testamento es las ideas, las sombras, las cosas que los profetas hablaban y que a veces ni siquiera ellos sabían de qué estaban hablando, perdón que lo diga de esa forma, porque no se les reveló a ellos las cosas claramente hablando, sino solamente en parte, para que al llegar Cristo entendieran que eso era lo que aquellos hablaban, pero ahora en forma real se manifiesta en Jesucristo. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla de su primera venida, que es cuando Él nace y se expresa ante el mundo del Nuevo Testamento, según lo que Dios había profetizado desde el Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí tenemos la otra profecía en Isaías, capítulo 6, donde habla acerca de que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Bien, la respuesta que Dios espera de cada persona ante la revelación de Jesucristo. Él vino, sí, pero espera una respuesta de parte del ser humano. Porque ¿de qué sentiría que Dios viniera y no hubiera respuesta? Cuando papá o mamá habla y el hijo o la hija no hace caso, y entonces ¿qué viene? Una segunda respuesta o una segunda orden. Te estoy esperando. Y si no hay respuesta todavía, a ver hasta qué horas, ¿verdad? Y le comenzamos a pegar en el suelo. Y la tercera, ahora sí, el cinto por aquí comienza a moverse y el niño comienza, no, ¿qué querías? A veces si no es con largadas no entendemos, pero Dios no es así. Dios se revela y espera una respuesta de parte de cada uno de sus hijos. Bien, ¿qué son los dos puntos de interés? Bueno, que el Nuevo Testamento se escribió en un periodo de 50 años. Usted sabe, 8 autores diferentes. ¿Quiénes fueron los autores del Nuevo Testamento? ¿Alguien puede compartir? Los evangelistas. ¿Quiénes son los nombres? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿y quién más? Pablo, ¿quién más? Pedro, Santiago y Judas. Son los 8 autores diferentes, ¿verdad? Usted sabe, se compone de 27 libros y fue escrito en el griego, que era el idioma común de aquel entonces, y eso está interesante. Vamos a platicar sobre esto en un momentito más. Hasta hoy se han preservado más de 5,000 copias originales y
unos 13,000 fragmentos del Nuevo Testamento en sus escritos originales. Es uno de los libros con mayor base y fundamento de la antigüedad que existe, y la Biblia es uno de los libros, o creo que es el libro más escrito y más doblado a tantos idiomas en el mundo. Está en el libro de récord de Guinness como el libro más vendido y más escrito en el mundo, a más de unos 2,000 idiomas aproximadamente, idiomas y dialectos. En el mundo habrá más o menos como unos 6,700 idiomas y dialectos, porque hay mucho, ¿verdad? Y la Biblia está escrita en unos 2,000 idiomas aproximadamente. Ahí tenemos un fragmento original del Evangelio de Juan, en un papiro que fue encontrado. Si decimos que se conservan unos 5,000 copias de los originales, bueno, ahí está uno de ellos que se conservan, o de los que se han encontrado, y ese es un fragmento del Evangelio de Juan, ¿verdad? Muy bien, trayendo un poco de historia, ¿cómo nos llegó entonces el Nuevo Testamento? Hubo unos concilios de Hipona y concilios de Cartago, que confirmaron la autoridad de los 27 libros del Nuevo Testamento como autoridad y como escritura inspirada de parte de Dios. ¿Qué es lo que ellos pensaron que pudiera ser la calificación real para que un libro fuera inspirado? Bueno, aunque hubo más, pero aquí hay algunos conceptos. Porque circulaban, en el tiempo de los apóstoles, circulaban un sinfín de cartas y de evangelios. Creo que todavía por ahí se encontró hace unos años el famoso Evangelio de Judas. ¿Quién supo algo de eso? ¿Supieron que hace unos años, no sé, unos 4 o 5 años, encontraron enterrado un famoso evangelio, el Evangelio de Judas? Aparte de ella, ¿alguien no supo de esa información? Hasta National Geographic hizo un programa. Sí. Gracias. Una revista y Bueno, maravilla. en el tiempo de los apóstoles había demasiada información circulando, pero ¿qué el libro era un libro inspirado y qué libro era no inspirado para poder cerrar el canon del Nuevo Testamento? Bueno, aquí hay unas preguntas que se le hacían a las cartas o libros que había circulando en aquel entonces, y una pregunta es: ¿fue un apóstol el autor del libro? ¿O alguien que tenía una estrecha relación con un apóstol? ¿El libro ha sido aceptado por la mayoría de la iglesia? ¿El libro posee una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa? ¿El libro contiene evidencias altamente morales y valores espirituales que reflejan la actividad del Espíritu Santo? Se le hacían preguntas a los documentos que circulaban por ahí, y si una sola pregunta no contestaba bien, lo descartaban. Fue así como en esos 2 concilios se confirmaron la autoridad de esos 27 libros y se cerró el canon del Nuevo Testamento. Siguiendo con la historia, Jerónimo en esos años tradujo la Biblia completa que había estado escrita en griego. Vamos a ver ahorita por qué estaba escrita en griego, ¿verdad? Dice que Jerónimo la tradujo del griego y la tradujo al latín vulgar. Se le llamó la Biblia Vulgata Latina, y esa fue la Biblia oficial de la cristiandad durante 1000 años. ¿Usted se acuerda que en el tiempo de los apóstoles no había Nuevo Testamento? Solamente había Antiguo Testamento, y había Antiguo Testamento más o menos comprimido porque, bueno, prefiero mejor llegar allá para no brincarme doblemente la explicación. La primera Biblia impresa se la hizo en el año 1455 y fue la Biblia de Gutenberg cuando se inventó la imprenta. Usted lo puede recordar. Y esa impresión fue la impresión de la Vulgata Latina, pero mira, ahí están unas pocas ideas o de fotografías de lo que fue la Biblia de Gutenberg, quién fue Gutenberg y cómo fue que llegó la Biblia a ser en forma escrita, porque no tenía, solamente se copiaba. Aquí, esto que está aquí es algo interesante. Dice
prensa de impresión de tipo movible, la invención más importante del segundo milenio. Dice, antes de ella, el costo de un libro copiado a mano equivalía al de una casa en la ciudad o una finca grande. 100,000 piezas de tipo se necesitaban para imprimir la Biblia Gutenberg. Costo de esta en aquel tiempo, 30, ¿qué? Florines. Esos. El Sueldo de 3 años. el sueldo de 3 años de un funcionario, para que se den más una idea de esto, ¿verdad? Todavía se conservan algunas copias por ahí, originales de ese trabajo de Gutenberg. Bien. Aproximadamente en el año 3384, John Wycliffe hizo la primera versión en inglés. Entonces, de griego a latín, de latín al inglés, y del inglés vamos a ver cómo pasó al español. John Wycliffe hizo la primera versión en inglés, que se le llamó la versión King James, que algunos de ustedes a lo mejor la tienen en casa o la han leído. Y obviamente la primera traducción completa de la Biblia al español se hizo directamente de los idiomas originales, hebreo y griego, realizada por Casiodoro de Reina, conocida también esta Biblia como la Biblia del Oso. Poquito tiempo después, Cipriano de Valera tomó lo que había hecho Casiodoro de Reina, le dio una revisión, una segunda revisión, sacó una segunda edición y se usó por más de 100 años por las iglesias cristianas. A partir de ahí, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la Biblia es la Biblia que tenemos en nuestras manos, y es así como llegó la Biblia a lo que tenemos hoy, aunque hoy hay un sinfín de versiones. El otro día estaba un amigo bajando una aplicación a su teléfono donde había 120 versiones de la Biblia. Le digo, ¿y las usas todas? Dijo, no, pero me divierto viéndola en idiomas raros que ni conozco, pero ahí las traigo todas en mi teléfono celular. Entonces, más o menos cómo nos llegó el Nuevo Testamento a nuestras manos. Esta versión es la que usamos más y es la versión que es más fidedigna para usar, aunque ya tiene otras revisiones que diluyen un poco su contenido por cuestión de definición de palabras, pero la 1960 es la versión más fundamentada y más acertada con los originales, el griego y el hebreo. Muy bien, los 27 libros tienen más o menos este contenido: 4 evangelios, el libro histórico, aunque si los pegamos los evangelios y el libro de los Hechos, conformamos lo que es la historia y fundamento del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las generales y un libro profético que también lo escribió el apóstol Juan, ¿verdad? Son los 27 libros del Nuevo Testamento. Bien, acontecimientos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Usted sabe que hubo 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No vamos a describirlos ahorita. Avanzaremos un poquito más, ¿verdad? Muy bien. Gobierno babilónico. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay mucho que platicar, pero quiero traer a la memoria las potencias que estuvieron en derredor de Israel desde tiempos muy anteriores. Primero, desde Abraham, que Dios le dijo, que le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y platicándole Dios a Abraham sobre esta promesa, le dijo, tu descendencia va a ir a dar a un país lejano y serán esclavos por 400 años allí. Claro que Abraham, Isaac, Jacob, José, etcétera, se cumple después que van a ir a dar, ¿a dónde? A Egipto, donde después de eso Dios los saca con mano fuerte por medio de Moisés. Así que Egipto fue la primera potencia en derredor de la cual Israel estuvo cercano. A la primera potencia de Egipto, y usted conoce cómo Egipto trataba a los pueblos que sometían, los esclavizaba, e Israel duró ahí con ellos 400 años de silencio. ¿Cómo que silencio? 400 años de esclavitud. Viene el tiempo de la liberación, Dios sacó a su pueblo, lo llevó a la tierra prometida, Dios cumplió su promesa, y estando en la tierra, Israel se olvida de su Dios
y Dios usa a otro enemigo llamado los asirios para provocar un cambio de pensamiento. Después de los asirios, Dios usó a los babilónicos, ¿verdad? A los babilonios para trabajar otra vez con su pueblo. Usó a los asirios para llevarse cautivo al Israel del norte, que eran 10 tribus. Luego usó a los babilonios para llevar cautivo a Judá, que era el reino del sur. El reino del norte, Israel, los asirios fueron llevados en el año 722 a.C. y los babilonios llevaron a Judá cautivo en el año 586 después de Cristo. Pero, perdona, antes de Cristo, gracias. ¿Por qué nos enfocamos en Babilonia? Porque el reino del norte, el reino de las 10 tribus, era un reino que simplemente decidió darle la espalda a Dios. Y después de eso, Dios le dio una oportunidad a su pueblo que quedaba con Judá y Benjamín mucho tiempo después para que ellos recapacitaran. Pero aún así Israel también no dio el ancho con Dios y Dios usó a los babilonios para sacarlos de su tierra. ¿Cómo lo hizo? A través de 3 deportaciones. La primera deportación, ahí viene en Daniel. La segunda, y usted va a encontrar la tercera deportación, que es la que nos interesa. La tercera deportación, que fue la más devastadora, es porque finalmente Nabucodonosor hace destruir la ciudad y también hace destruir el templo y se lleva todos los utensilios de oro y que representaban lo santo para Israel. Se los lleva ¿a dónde? A Babilonia. Así que el templo de Salomón quedó devastado, quedó destruido por Nabucodonosor, por sus ejércitos, e Israel, la tierra quedó desolada, solamente con la gente más pobre de la tierra, los inválidos, los enfermos, y fue una tierra casi como que olvidada. Así que ya lo sabemos, gobierno babilónico, Dios usó a este enemigo para llevarse cautivo a su pueblo a Babilonia y estuvo allá por 70 años. Así como hubo tres deportaciones, también hubo 3 retornos. Después de los 70 años, Dios usó a los persas o a los medo-persas para conquistar a su vez a los babilonios. Egipto perdió poco a poco su fuerza. Siria se comenzó a levantar, se convirtió en potencia, pero poco a poco los babilonios fueron haciendo estrategias para conquistar a los asirios. Ya lo hablamos aquí en el anterior seminario. El profeta Nahum profetizó que los asirios serían destruidos como con una inundación. Y efectivamente, el río Tigris, que pasaba cerca de sus murallas de la gran ciudad de Asiria, se desbordó una vez y la muralla se desmoronó, se remojó, se desmoronó, cayó la muralla. Cuando ve eso, Babilonia se lleva a sus ejércitos y entra por ahí, y entró a Siria y la conquistó. Y conquista a Siria y se hace de tanto poder Babilonia, porque todo lo que Asiria había conquistado ahora es en manos de Babilonia, está bajo su poder, y ahora son los amos y señores, los babilonios. Conquistan a Israel del sur, se lo llevan cautivo, y detrás de ellos están los persas o los medo-persas, que vendrían también a conquistar a su vez a Babilonia, y ahora Babilonia es reducida en sus fuerzas, y se encuentra los persas que hay un pueblo cautivo, y les dice: con ustedes no es el problema, pueden regresar a su tierra. Así que 2 reyes, Darío y Ciro, en reyes persas, tendrán la oportunidad de darle a Israel el permiso para poder retornar o regresar a su tierra. Así que hay 3 retornos. Primero de ellos bajo Zorobabel, este hombre que junta 50,000 judíos y se los trae a Jerusalén. El segundo, Zorobabel lo que hace es reconstruir el templo que fue destruido por Zorobabel.
es lo que hace por Nabucodonosor, es lo que hace Zorobabel, lo reconstruye. Segundo regreso con Esdras. Esdras, cuando llega a Jerusalén, que ya ve el templo levantado, atrae a la gente hacia el templo para volver a instruirlos en la escritura, en la ley, en lo que tenían ellos como escritura. El tercer retorno lo hace Nehemías. Cuando ya Nehemías viene, ve que hay templo, que hay casas, que hay adoración. ¿Qué le falta a la ciudad? Los muros. Y es lo que Nehemías hace, reconstruir los muros de la ciudad. Entonces, este rey de los persas, Ciro, permitió a los judíos volver a su propia tierra y dio permiso para volver a levantar el templo de Jerusalén, y lo hace a través de Zorobabel. Aquel templo que Salomón había levantado, Nabucodonosor lo destruyó, y ahora Zorobabel lo vuelve otra vez a levantar, no en su gloria original. Le dio más o menos el toque aceptable, porque Dios estaba comenzando a poner sus ojos en un nuevo templo y no construido hecho por manos humanas, ¿verdad? A los medo-persas les siguió otro imperio, el imperio griego, y ahí tenemos al famoso Alejandro Magno, que su sueño era conquistar el mundo entero bajo su dominio, bajo su poder, solamente que murió muy joven, murió de repente, en una de las guerras se enfermó, y este hombre murió, y el imperio griego se dividió en 4. Como no tenía familia, Alejandro el Grande no tenía a quien darle el poder, bueno, sus 4 generales se repartieron todo el imperio, y cada quien agarró un cachito de imperio, y ahí tenemos